Cantidad de varillas para columnas en una vivienda. Vamos a ver un ejemplo rápido. Aquí tenemos la vista de planta y las elevaciones de esas columnas. Observar que para el ejemplo se consideran dos tipos de columnas. Las que están en rojo son columnas en las esquinas o intersecciones de paredes. Es decir, que su sección es diferente a las amarillas, que son columnas de amarre, son columnas intermedias en paredes. Esto es pues una construcción hipotética en la cual entre columna y columna puede haber puerta, puede haber un vano, puede haber una ventana, puede haber un paso intermedio. Es un ejemplo, ¿verdad?, que hemos realizado para este ejercicio. En el primer paso vamos a determinar la cantidad de columnas que debemos construir. Cuántas en intersección de paredes o esquinas y cuántas intermedias. Dijimos que las que están en color rojo son intersecciones de paredes. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y las intermedias serían 3 unidades. En total se construirán 9 columnas. Debemos conocer también la altura de esas columnas, ¿no? Para saber cuánto acero debo poner una altura, ¿no? Establecer un promedio. En el ejemplo vamos a considerar dos alturas, la H1 y la H2. Más adelante vamos a ver por qué hemos dividido en H1 y H2 el cálculo. La H1 la estaríamos considerando desde el suelo hasta la parte superior del nivel de piso. Y la H2 sería desde ese punto de la parte superior del piso hasta la parte inferior donde iniciaría la viga de amarre. La H1 para el ejemplo es de 0.85 metros y la H2 corresponde a 2.20 metros. Vamos a tratar de que este ejemplo sea lo más cercano a la realidad posible, ¿verdad? Vamos a tener dos tipos de columnas, como dijimos. Las que están en intersecciones serían las rojas, esta sería la sección para ese tipo de columnas, y las intermedias en amarillas. ¿Qué varía? Pues varía el área, varía la longitud del acero y la disposición del mismo. También la cantidad de barras verticales. Vemos que en las intersecciones el acero va como en forma de L. La dimensión de esa sección es 0.30 por 0.10 de ancho. Nosotros vamos a utilizar dos anchos diferentes. Para la H1 va a ser un ancho y para la H2 o altura 2 va a ser un ancho diferente. Dice que yo tengo 3 barras de acero número 4 o de medias en la columna de intersección y tengo 2 barras verticales también de número 4 en las intermedias. Los estribos en ambos casos van a estar espaciados de centro a centro a 0.30 metros. En el siguiente paso damos inicio al cálculo del acero vertical. Para el primer tipo de sección, para el primer tipo de columna, que serían las rojas, las de las intersecciones, vamos a ver que para los cimientos la H1 dijimos que es de 0.85 metros y la H2 es de 2.20 metros. Es importante hacer esta división de alturas porque constructivamente no colocamos el acero desde el cimiento hasta el nivel de viga de amarre. Generalmente se hace de una forma más cómoda, ¿no? Se hace en dos fases, en dos etapas, en las que primero se colocan el acero, cuyas espigas se prolongan, ¿no? Y luego se traslapan para colocar entonces el acero vertical de las paredes. Para el cálculo del acero vertical en cimientos, dice que son 3 barras de acero vertical, 3 por esa altura, que sería 0.85 menos el recubrimiento de la parte inferior, porque el acero pues no va a ras de suelo, va un poco más arriba, hay que dejar un recubrimiento. Vamos a colocarle 0.075 a ese recubrimiento inferior y tenemos que sumar
cuando colocamos ese acero debemos dejarle, aquí se aprecia, un anclaje, ¿no?, que va unido al cimiento. Ese punto 40 corresponde a esa longitud y le vamos a dejar 60 centímetros en la parte superior para poder hacer el traslape a futuro o cuando vamos a la etapa de construcción de paredes, ¿no? Pero se debe contemplar aquí. Si hacemos esa multiplicación obtenemos un resultado de 5.325 por 6 columnas de ese tipo, serían entonces 31.95 metros. Para la altura 2 que va sobre el piso sería igualmente 3 barras de acero vertical por la altura 2 que son 2.20 metros y le vamos a dejar 1 metro extra, ¿no? 1 metro que se prolongaría hacia la viga de techo o hacia la parte superior de la construcción. Para obtener el total, la longitud total de acero vertical, sumamos el resultado de la H1 que serían 31.95 metros y la H2 57.6 metros. Obtenemos entonces 89.55. Eso tengo que transformarlo a varillas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo entre la longitud de una varilla. Para este caso utilizaríamos varillas de 30 pies que equivalen a 9.146 metros. Por un factor de desperdicio del 1.20%, obtenemos 12 barras o varillas de acero número 4 o de media pulgada de diámetro. Si esta información te ha sido útil, recuerda dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Realizamos el mismo proceso pero ahora con otra sección. Estas son las columnas intermedias. Las alturas pues se mantienen, pero cambia la disposición del acero. En lugar de 3 barras de acero número 4, acá son 2. Entonces la operación es 2 por 0.85 menos el recubrimiento más el traslape del acero más el doblez para el anclaje con el cimiento y obtengo 3.55 metros por 3 porque son 3 columnas intermedias. En total necesitaría 10.65 metros. Para la altura 2, igualmente, son 2 barras verticales por 2.20 de altura más 1 metro extra promedio para la columna que se prolonga después de la viga de amarre. Obtengo 6.4 metros por 2, 6.4 por 3 columnas. En total necesito 19.2 metros para esa elevación. Si sumo el acero que necesito para la altura 1 y el acero que necesito para la altura 2, serían 10.65 más 19.2. Necesitaría 29.85 metros entre la longitud de una varilla de 30 pies, que son 9.146 metros, por el porcentaje de desperdicio que se está considerando el 20%. Necesito entonces 4 varillas de acero número 4. Una vez tenemos todo el acero vertical, hay que colocar entonces el acero que va horizontalmente, conocido como estribos. Los estribos hay que estimarlos dependiendo de la geometría de esa columna. Dijimos que tenemos 2 tipos de columnas. Vamos a ver primero para las de intersecciones o de esquinas, cómo serían esos estribos. Para sacar la longitud del estribo vamos a sumar 0.30 que corresponde a esta cara más la otra cara que igualmente son 0.30. A ese valor le restamos el recubrimiento de las caras 0.15 y sumamos una pequeña porción para este doblez que se ve acá por 2 lados. En total esa longitud aproximadamente es de 0.60 metros. Para sacar la cantidad de estribos, entonces tenemos que trabajar con las longitudes. Como vamos a colocar estribos desde la parte inferior hasta la parte superior, vamos a sumar esas longitudes.
2.20, que sería la altura 2, más la altura 1, que es 0.85, y aquí hay un 1 que no lo vemos aquí, pero que dijimos que es un promedio estimado por la prolongación que pueda haber del acero hacia arriba. 1 metro, y le quitamos el recubrimiento inferior y superior de 0.15, entonces obtenemos 3.9 metros de longitud efectiva. Eso lo dividimos entre el espaciamiento, que para este acero dice aquí que es de 0.30 de centro a centro. Entonces vamos a hacer esa división, le sumamos el último espacio y obtenemos 14 unidades de estribos. Para sacar entonces la longitud total de acero que vamos a utilizar en los estribos, multiplicamos esas unidades por la longitud o cantidad de unidades que hay que fabricar, serían 8.4 metros. Y en total vamos a sacar todo el acero, porque no es solo una columna, ¿verdad? Son 6 columnas de este tipo. Sería 8.4 por 6 y obtenemos 50.4 metros. Para sacar la cantidad de varillas, dividimos esos 50.4 metros entre la longitud de una barra por el factor de desperdicio, que en este caso es del 20%. Obtenemos entonces 7 varillas de acero número 3. Para el otro tipo de columnas el cálculo es un poco más sencillo, porque solamente tenemos, ¿verdad?, tenemos una figura geométrica sencilla. Vamos a sacar la longitud de los estribos. 0.30 menos el recubrimiento más el doblez de los extremos. La cantidad de estribos sería igualmente como se calculó en el ejemplo anterior, 2.20 más 0.85 más 1 menos el recubrimiento es igual a 3.9 metros de longitud efectiva, donde se distribuirán esos estribos entre el espaciamiento, que es el mismo, es 0.30, más la última pieza serían 14 unidades. La cantidad por la longitud nos da la longitud total de acero para esos estribos. En resumen, para el acero vertical se van a utilizar 12 varillas de acero número 4 y 4 varillas de acero número 4. Para los estribos serían 7 varillas de acero número 3 y 2 varillas de acero número 3 en las intermedias. En total serían 16 varillas de acero número 4 o de media de 30 pies, porque son las que utilizamos para el ejemplo, y 9 varillas de acero número 3 en 3/8, también de 30 pies. Recordemos que esto va a estar, la longitud de la barra que utilicemos va a estar relacionada al acero comercial que esté disponible en nuestra zona. Este tipo de distribución para el acero corresponde a secciones típicas para construir viviendas unifamiliares que estén directamente apoyadas sobre el suelo, en donde se ha considerado viento, sismo, capacidad de soporte del suelo y estabilidad para evitar el volteo de la vivienda. ¿No? Cada zona o cada región o cada país utiliza una normativa. Si esta información te ha sido útil, recuerda dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.